mira, estoy estresado, siento estrés, tengo ansiedad, etcétera. Mm, ¿Qué mm, es el estrés? Para que sea estrés y sobrepase ser un poco más de esa emoción, ¿cuándo es un estrés negativo? Cuando las emociones por sí no son ni buenas ni malas. Oh Dios, yo no estoy preparada. ¿Qué hago con esto? Bueno, me estreso, estudio, hago el resumen, hago el esquema, presento el examen, paso, baja. Eso es un estrés, tan estresado que todo se me olvida, no puedo dormir. Oye, estoy comiendo mucho, tengo ansiedad, trato mal a los hijos, no salgo con mis amigos, peleo con mi esposo. Oye, esto de verdad que no soy yo, me sobrepasa, a quién le pido y empiezo a dudar de mi propia existencia y de mis propias creencias. Estábamos conversando Enzo y yo y él estaba haciendo una narrativa de una serie de eventos que definitivamente marcaron su vida. Evitación, no quiero reunirme con la gente, tengo dificultades para terminar un trabajo, estoy triste, estoy deprimido, estoy irritable, contesto mal, ay, yo no puedo con esta situación, estoy preocupado, ¿sabes? O sea, que el 80% de las enfermedades provienen del estrés. Y la mamá me decía, es Ok. que ya yo siento que ya no puedo. Doctora, estoy entregada. Cuando un paciente te dice, siento que ya no puedo, si hay una depresión y esa depresión es muy importante, bueno, sabemos que afecta en el ámbito laboral, familiar, etcétera, inclusive nos puede llevar al suicidio. Buenísimo, aquí estamos de nuevo. Estoy demasiado feliz. Este es nuestro primer episodio del podcast con una invitada súper, súper Sí, señor. especial. De Y qué verdad, de invitada, verdad. ¿eh? Y invitada que nos va a Gracias. aclarar demasiado, demasiado las dudas que tenemos. De hecho, Empezamos fuerte. la presento de una vez. Ella es María Esther Franco. Ella es especialista en asesoramiento y desarrollo humano. Ella también es especialista en tratamiento de personas con TEA y su familia, educación prenatal, lactancia materna, crianza respetuosa, terapia familiar y de pareja y facilitadora de aprendizaje en pacientes con enfermedades de alto riesgo y su entorno. Es decir, es especialista en este podcast porque es clave para tener un balance perfecto en la vida. Esto es The Perfect Balance Journey. Estamos comenzando este super viaje junto a María Esther. Bienvenida, María Esther. Bueno, un gusto estar con Que lo ustedes, que quieras. de verdad que es un reto y un compromiso, ¿ok? Sí, más allá de las cosas que uno pueda tener en títulos y en experiencia, siempre compartir y poder aportar un granito de arena para que los demás obtengan un beneficio es un placer para mí. Genial, genial. Es así 100%. Y bueno, y justamente el tema de hoy, y que es interesante, creo que a todos nos afecta al 100%, es ese famoso 100%. Incluso 2 yo más pensaba que a mí uno. no, pero a mí también. El 2 más uno es 3. Chiste malo, pero es así y Ujú. vamos a comenzar con humor. Pero Empezaste fuerte más con el allá de chiste malo, ¿eh? todo, 100%, pero más allá de todo bueno, mira, estoy estresado, siento estrés, tengo ansiedad, etcétera. Mm, ¿Qué mm. es el estrés? Te pregunto, Claro, María Esther, comencemos por el principio. vamos a comenzar Ok, desde el inicio. ¿Qué sí. es el Más estrés? allá de un concepto de los que podemos ver en cualquier libro, tenemos una situación personal, una experiencia, una vivencia en la cual ocurre algo dentro o fuera de nosotros y se presenta como una vivencia o un suceso que nosotros percibimos como difícil de afrontar. De acuerdo a nuestros recursos, si lo percibimos como una amenaza, eso puede generar una sensación en nosotros de sobrepasarnos y qué vamos a hacer frente a ello. A veces me quedo en silencio y simplemente observo y esa situación que me amenaza o me sobrepasa, si permanece en el tiempo, va a tener algunos síntomas que me hacen sentir estoy estresado. ¿Okay? O sea, me va a hacer percibir esa situación como algo que me fíjate, paso como por Ok, 3 puntos, ¿okay? Como 3 situaciones, 3 momentos, que es lo que de verdad va a hacer que esto sea no una emoción. Recuerden que una emoción es un estímulo y una respuesta de mi cuerpo, pero cuando hablo de estrés es porque ok. esa emoción permanece un poco más en el tiempo y va dejando una respuesta, ¿okay? O Mm, una consecuencia. Entonces, para que sea estrés,
y sobrepasa ser un poco más de esa emoción, va por 3 puntos. Hay un primer momento que es la alarma, ocurre algo y me sorprendo, hago una resistencia física y psicológica a ese estímulo y me genera una sensación de agotamiento. Esos son así como los 3 momentos o los 3 pasos que me hacen decir esto es Vale. estrés y no emoción. ¿Ok? Y allí es donde nos vamos a lo Ok. que hemos oído mencionar por allí como estrés positivo y estrés negativo. ¿Lo han oído? ¿Sí? ¿Tipo? Sí, Sí. sí. 100%. Sí. Ok. Ese De estrés hecho, yo no sé muy bien la positivo, diferencia y me cuesta ajá, diferenciarlo. Sí. ahí voy para allá. El estrés positivo es lo que nosotros en psicología llamamos motivación, ¿ok? Hay una situación nueva que Ok. pide de mí una actuación, una respuesta. Por supuesto, al ser una situación nueva que tengo que afrontar, requiere de mí ciertos recursos, pero se constituye en una motivación para buscar herramientas, para tratar de hacerlo mejor, para tratar de salir adelante, ¿lo ves? Y una vez que logro superar la exigencia de esta situación, bajo a mi nivel normalito. ¿Cuándo es un estrés negativo? Cuando se sostiene en el tiempo o requiere de mí más recursos de lo que poseo y entonces empieza a generar disconfort. Por eso decimos que una de las clasificaciones del estrés es que sea positivo o negativo, si me exige pero genera disconfort. Cuando genera disconfort se convierte en distrés. El estrés positivo es el que oímos mencionar por ahí como eustrés. Son nombrecitos, pero que el estrés en sí mismo, Ok. fíjense bien, como una respuesta, es inclusive protectora, ¿ok? De hecho, nosotros lo hemos oído quizás entender o mencionar así en relación a las emociones. Las emociones por sí no son ni buenas ni malas. ¿Por qué? Porque son cosas que ocurren afuera de mí y requieren una respuesta. Lo que ocurre, por eso digo que cuando pasa de ser emoción a permanecer en el tiempo y convertirse en estresor, es porque está ese nivel de exigencia sostenido en el tiempo me afecta y lo percibo como negativo. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Sí? Vale, vale. Sí, 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 Ok. clarísimo, clarísimo. Y Entonces, súper interesante. De hecho, yo aprovecho ajá, y te conecto esto con otra pregunta que te quería hacer, que sería, o sea, viendo que hay dos tipos de estrés, ¿no? O sea, el que llamamos el bueno y el malo, ¿cuáles ujú, serían los signos que nos dirían que alguien está sufriendo de estrés malo, de este estrés que ya sería poco saludable? O sea, ¿cuál ok. sería esa Fíjate línea que pasamos, ¿no? Más o menos la que, comentas, pero ¿qué signo sería? que no se debe cruzar, pero fíjate, antes de hablar un poquito de los signos y de los síntomas, esa es una Ok. clasificación de estrés, pero existen otras. Esa clasificación que acabo de mencionar es la que tiene que ver por el tipo de signos, digamos así, que tiene el estrés. Pero existen otras dos clasificaciones que tienen que ver con la duración, con el tiempo que dura ese estresor sobre mi vida y otra clasificación que tiene que ver con la afectación. Y en función de eso es que podríamos hablar de los síntomas, ¿ok? Fíjate, Ok. en términos Vale, de signos vale. decimos positivo o negativo. Si solamente me motiva, estrés positivo o eustrés. Si me sobrepasa y me exige porque ya me está afectando a nivel físico, psicológico u otro nivel, entonces digo, oh, ya esto es estrés, es negativo porque me está sobrepasando mi capacidad de respuesta. Pero la Ok, clasificación que tiene que ver con la duración de la situación de estrés es la que probablemente, además de las áreas de mi vida que afectan, es la que nos va a hablar un poquito de los síntomas. Existen, en términos de la duración, otra clasificación. La primera forma de Ok. estrés es el estrés agudo. ¿Ok? Existe una situación puntual que puede ser externa o interna y me eleva, respondo y baja. ¿Ok? Por ejemplo, tengo un examen. ¿Ok? Tengo un examen, cónchale, ya iba a decir una grosería, oh Dios. tengo un puedes examen, decirla, no pasa absolutamente Aquí nada. podemos. Aquí ok, podemos decir lo que querramos, se me puede salir alguna plumita, perdónenme. Entonces, por si tengo un supuesto. examen, por ejemplo, digo, oh Dios, yo no estoy preparada, ¿qué hago con esto? Bueno, me estreso, estudio, hago el resumen, hago el esquema, presento el examen, paso,
baja. Eso es un estrés que es agudo por una situación puntual, ¿ok? Pero Ok, si ese, ok, Entiendo. si ese ok. estrés, si ese estrés se sostiene en el tiempo, estoy hablando de un estrés episódico, porque se repite. Presenté matemáticas, presenté lengua, presenté, y en la carrera me está sobreexigiendo, todas las materias son difíciles. Cuando se sostiene en el tiempo, estamos hablando de un estrés episódico, que entonces ya sí puede empezar a presentarse o a mostrar algunos síntomas que puedan ser de cuidado y que tienen que ser atendidos. ¿Lo ven? Entonces, si es Ok, episódico, Comprendo. ok, Claro, cuidado. claro. ok. Y por supuesto, ya cuando Vale. se ha mantenido en el tiempo y está afectando a otros aspectos de mi vida, entonces, mira, yo tengo que decir, cónchale, este estrés se está convirtiendo en crónico, ¿ok? Persiste en el tiempo y Claro. tiene para mí exigencias que son vitales. Algún tipo de estrés crónico es que pasa si estoy en la guerra, si estoy en una situación como valga la mala propaganda en nuestro país, la situación física, económica, falta de recursos, alimentación, medicinas, etcétera, sostenido en el tiempo, llega un momento que se convierte en un estrés crónico, ¿no? De Claro. hecho, una de las salidas que han tenido muchos de nuestros coterráneos es justamente, bueno, me voy del país porque esta situación es insostenible. Este estrés crónico Claro. por la situación me sobrepasa y una acción puede ser salir. ¿Ok? Ahora bien, esto en términos de duración, pero hay otra clasificación que también es importante que tiene que ver en qué me afecta esta situación de estrés. ¿Ok? Puede tener, por ejemplo, Exacto. Ok. afectación en mi parte física. Se me acelera el corazón, se Claro. disminuye mi sistema inmunológico y soy propenso a las enfermedades. ¿Ok? Eso puede ser o contractura muscular, oye, no aguanto el dolor de espalda, necesito un masaje. Son manifestaciones físicas del estrés. Entiendo. Pero también puede tener una afectación en el plano psicológico. Coño, estoy tan estresado que todo se me olvida, no puedo dormir, oye, estoy comiendo mucho, tengo ansiedad. Ahí hay una manifestación en el ámbito psicológico. También puede haber una manifestación en el ámbito socioafectivo, en mis relaciones con los otros. Trato mal a los hijos, no salgo con mis amigos, peleo con mi esposo. Ya está afectando no solamente a mí como persona, sino a mis relaciones con otros. Pero también puede tener una repercusión en el orden espiritual. ¿Ok? Esto se refiere Ok. a cuando mi sistema de creencias se afecta, ¿ok? Y digo, oye, esto de verdad que no soy yo, me sobrepasa, ¿a quién le pido? Y empiezo a dudar de mi propia existencia y de mis propias creencias, ¿ok? Entonces, fíjense cómo hay distintas Miércoles. Genial, David. clasificaciones. Ujú. Y según las clasificaciones estamos viendo que se afectan distintas cosas. Por eso les digo que ahora que veamos los síntomas, tenemos que notar que estos tipos o estas clasificaciones van a tener distintas manifestaciones. Claro, claro. En Entiendo Backstage, completamente. antes de empezar, estábamos conversando Enzo y yo, y él estaba haciendo una narrativa de una serie de eventos que definitivamente marcaron su vida. O sea, no es lo mismo Claro. cuando tiene una afectación de salud que cuando yo me voy a otro país. Porque las exigencias que Claro, hacen de mí son exigencias absolutamente distintas. ¿Vale? ¿Sí? por supuesto. Sí, sí, exacto. Sí. Yo de hecho Ajá, sufrí, claro, esos dos episodios en su momento, bueno, aquí ya algunos sabrán, yo estoy en silla de ruedas porque tuve un ujú, accidente de coche. Esto ujú. fue en 2013 y luego en 2016 me vine a vivir a otro país. Entonces, claro, es lo que tú comentas, son dos situaciones que te exigen desde unos Te da. puntos de vista completamente diferentes, Ujú, completamente diferentes. Pero exactamente. ambos con picos de estrés, más que todo, no sé si buenos o malos, porque al final Eh, claro, te obliga a resolver y ya ahí Te también motivan. dependerá Ujú. ¿cómo digamos? De las herramientas que tenga cada persona, ¿no? y de tu Eh, propia pero estructura de entiendo personalidad, completamente el punto. que lo vamos a ver cuando avancemos un Claro, poquito en el tema, porque existen condiciones claro, claro, individuales claro. que hacen que Genial. manejar el estrés sean diferentes, ¿ok?
Y fíjense, en función de esto que estamos hablando, que Claro. se refiere a los tipos de estrés, entonces el estrés va a tener manifestaciones a nivel conductual, por ejemplo, evitación, no quiero reunirme con la gente, tengo dificultades para terminar un trabajo. Estas son conductas que se afectan por el estrés, pero también puede tener manifestaciones que son emocionales. Estoy triste, estoy deprimido, estoy irritable, contesto mal, ay, yo no puedo con esta situación, estoy preocupado, ¿sabes? Son manifestaciones que se van más al plano Por psicológico, supuesto. ¿ok? Pero también, o a lo emocional, mejor dicho, ¿ok? Pero las psicológicas es cuando entonces ya hay una afectación de las funciones como la memoria, como, qué sé yo, la percepción, inclusive la capacidad para planificar una tarea, la inflexibilidad, que son funciones ejecutivas, pero que cuando yo estoy en estrés, a veces se me hace más difícil. De hecho, tengo una reacción Claro, y doy una respuesta sin pensar en las consecuencias. Eso es impulsividad, pero que puede estar, si estoy saturado, no estoy viendo opciones. ¿Ok? También puede tener Claro, consecuencias cognitivas, eh, mala interpretación de la realidad, este pensamiento catastrófico, todo va a salir mal, yo no puedo, esto es demasiado para mí, no me puedo concentrar, no recuerdo las cosas. Y lo social, que ya lo mencionamos, que es la forma como nos relacionamos con los demás. Ujú. qué interesante cómo afecta sí. en tantos ámbitos, ¿no? O sea, no sé qué No, opinas Totalmente. tú, Roberto, incluso pero Incluso yo estoy seguro, obviamente no tengo un background para Ujú, hablar de eso, pero es algo de lo que he investigado muchísimo, que ujú, claro, el 80% o más de las ujú. enfermedades graves están muy ligadas con el estrés. O, si Absolutamente. bien es cierto que más allá de que lo produce o no, es un catalizador o un potenciador. El estrés puede ser un potenciador No, de esas enfermedades graves. es que lo produce, fíjate bien. El, el, O el, sea, ah, el- mira, literalmente. Literalmente. ¿Por qué? Porque una de mis formaciones es en psiconeuroinmunología. Es una ciencia que Ok, combina me cuál encanta. es la influencia que tienen los aspectos psicológicos sobre el sistema endocrino, sistema nervioso y sistema inmunológico. ¿Ok? Esto es físico, interesante. pero Me la encanta. fuente de prejuicios sobre estos tres sistemas, nervioso, endocrino e inmunológico, es de orden psicológico. Y una de las cosas que se ha demostrado es que el estrés como problema psicológico causa el 80% de las afecciones del sistema nervioso, endocrino e inmunológico y se manifiesta en enfermedad. Por eso se dice ahorita que el 80% de las enfermedades provienen del estrés. ¿Ok? Entonces, la Qué cuna, locura, insisto, Interesante. qué es el locura. estrés, aunque la manifestación sea en estos sistemas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque existe como digamos, un antecedente o una causa en mí que tiene que ver con neurotransmisores, que no quiero entrar mucho en esto porque no es el objetivo de este podcast, pero a veces hay que ponerle nombre a las cosas. Cuando yo estoy Sí, Sí, estresada, sí, existen definitivamente. dos neurotransmisores que se disparan, cortisol y adrenalina. La adrenalina, en situaciones normales, o sea, si yo estoy aquí parada y viene un perro, yo me asusto, tengo un pico de Claro, adrenalina y esa adrenalina hace que mi cuerpo se prepare para defenderse. Eso es estrés positivo, ¿ok? Yo, sí, ¡ay, un perro! exacto. Le tengo claro. pánico, voy a saltar. Yo Hay he visto otro que le mucho hace el ejemplo de... cuchicuchi. Roberto le haría cuchicuchi y yo salgo corriendo, ¿ok? Es ¿Por Yo he así. qué? visto mucho ese ejemplo Porque en inteligencia emocional. Sí, exacto. Entonces, allí, fíjate, hablamos de estrés positivo y hablamos de una respuesta defensiva de protección, ¿ok? Entonces allí la adrenalina está chévere, porque Completamente. está haciendo el trabajo necesario para defenderme la vida. Si ese perro me persigue, no sé qué, Claro, y se algo la sostiene en vida. el tiempo, voy a producir un segundo químico cerebral que es el cortisol. Se produce en las glándulas suprarrenales que están detrás sobre nuestro riñón. Y ese cortisol entonces va a preparar a mi cuerpo para enfrentar a ese perro. ¿Qué es lo que hace el cortisol? Va a acelerar mi corazón, va a dejar de mandar sangre a ciertos órganos de mi cuerpo y me va a preparar para correr. Va a mandar esa sangre a los músculos
de mis piernas y va a parar la digestión, por ejemplo, porque en ese momento no es importante, pero prepara mis músculos del cuerpo para la huida. Fíjense que son mecanismos biológicos para los cuales estamos preparados fisiológicamente, pero si la adrenalina y el cortisol por un estrés crónico se mantiene en el tiempo, va a afectar al sistema endocrino y al sistema inmunológico. Si baja, por ejemplo, mi sistema inmunológico, yo soy propenso a las Ok. enfermedades. Entonces, si pasa una gripe por África, yo estoy aquí en Venezuela, no tengo defensas, ay, esta gripe me tumba, mientras que a lo mejor el que está fortalecido le da una fañosidad en la nariz, sus linfocitos vienen y se comen al virus, a la bacteria y la cosa, y no pasa nada. Pero a mí, que estoy Pero debilitada por el estrés Claro, o crónico, sea, ¡pum!, la tiró. Eso lo vimos mucho en el COVID, por ejemplo. Ujú. sí, 100%, Lo- sí. ¿Ves? sí. Entonces, Pero, Yo y, yo lo noto eso es, en mí. ajá. Y esto es lo interesante de la psiconeuroinmunología. Por eso, el 80% de las enfermedades neurológicas, endocrinas y del sistema inmunológico provienen, son, tienen una relación el directa estrés. con los estados de estrés. Ujú, Qué interesante ochenta como por esto es de ciento conocimiento. Sí, es altísimo. Qué Es una interesante como esto tiene, locura, es una muy locura. O o alto. sea, sea, es de 80% conocimiento público. de estas enfermedades Ujú, provienen, o sea, la fuente real es ujú, el estrés. Qué claro. locura, Qué qué Obvio, locura, si sí. locura. tú lo Es ves que claro, y si tú al lo ves final es desde la eso, al final, Ajá. Si tú lo ves desde la medicina sí, tradicional, te va a decir no es la bacteria, pero ¿qué debilitó tu sistema? Claro, eh, neu- ¿Lo ves? Hay un antecedente, o sea, claro, la cuna está aquí. Claro, llegó la bacteria, llegó el virus, llegó la cosa, eso es otra harina de otro claro. costal. Pero claro, si hay un yo agente hubiese estado, externo real. exacto, pero si yo hubiese estado en mejores condiciones, desde el punto de vista Ujú, psicológico, no se hubiesen afectado estos sistemas. Ujú, cien por Claro. ciento, 100%. Y lo ujú. interesante Entonces, es cómo el estrés baja este sistema de defensa tan claro, fuertemente. claro, 100%. Y Es es así. eso, al final Ujú. ese estrés es como vivir siendo perseguido por ese perro constantemente. O sea, todo el día te está persiguiendo un perro para morderte. Claro, Entonces, imagínate la energía que te Exactamente. obvio, queda luego de por eso. eso Ajá. es el El, o agotamiento el tan desgaste, y el crónico también que te desgaste. genera. Ajá. Y el desgaste, Sí, y cuidado, porque eso sí, además, sí, sí, sí. por eso que cuando hablamos de los síntomas del estrés crónico, más allá de que dijimos que se clasifican en psicológico y tal y qué sé yo, lo que dijimos hace un momento, nos damos cuenta que, por ejemplo, me siento, oye, qué agotamiento, emocionalmente, mira, ya yo siento que no puedo más. Sí, yo tuve una mamá esta mañana en mi consulta de autismo y la mamá me decía, es Ok, que ya yo siento que ya no puedo. Doctora, estoy entregada. Cuando un paciente te dice, siento que ya no puedo, es el famoso síndrome del quemado, del burnout, ¿ok? Es que claro, bueno, ya el nivel de exigencia de esta situación me está desgastando desde el punto de vista físico y emocional. Ya no puedo más con esto. Y por supuesto, eso tiene que claro, ver con un estrés prolongado. Puede incluso llevarnos a enfermedades tan importantes como la depresión con sus consecuencias. ¿Ok? Porque ahí es donde uno dice, hay que ponerle el ojo, porque si hay una depresión y esa depresión es muy importante, bueno, sabemos que afecta en el ámbito laboral, familiar, etcétera, inclusive nos puede llevar al suicidio porque la depresión es una enfermedad importante desde el punto de vista psicológico. ¿Ok? Terrible, claro. terrible. Y Em, manejando em, el estrés o previniéndolo en la medida de lo posible, podemos evitar un poco esta enfermedad, por no decir claro, totalmente. por eso en cuanto hablemos de las herramientas, pues nos vamos a dar cuenta de eso. Pero fíjate, Claro. un segundo elemento que ustedes han oído hablar, por ejemplo, de la neuritis intercostal. O sea, tengo un dolor agudo en el pecho que siento que me va a dar un infarto. ¿Han oído eso? Y cuando van al médico, no, es que usted tiene Lo he una escuchado inflamación. en personas que Ah, sufren ansiedad. Sí, ok. sí, sí. eh, en las personas que sufren ansiedad es una manifestación de ataque de pánico. Pero es que este es un dolor Ok, lacerante que uno siente como si le estuvieran clavando literalmente una espada aquí, sostenido, es físico. Y cuando vas al médico, te ¿cómo? mandan
complejo B y desinflamatorio porque realmente es un nervio que está oprimido por el estrés sostenido. Los dolores Miércoles. musculares, la neuritis intercostal, el dolor de cabeza, la cefalea, son eh, manifestaciones también del estrés, que nos damos cuenta que cuando tomamos este tipo de medicaciones disminuyen porque lo que hay es un proceso inflamatorio. Y todas estas cosas Ok. están interconectadas. Ustedes seguro han oído porque no es que es una moda, es que los nuevos estudios y sobre todo lo que tiene que ver con neurociencias han puesto sobre la mesa la importancia de la alimentación, la importancia del sueño, la importancia de la meditación como mecanismos que ayudan a reducir muchas cosas. Claro. ¿No ven? Entonces, hay problemas gástricos que tienen que ver con el estrés y usted, últimamente, nosotros que estamos en el mundo del autismo, tenemos como 15 años escuchándolo, pero para el común de las personas es una novedad empezar a escuchar del segundo cerebro. El segundo cerebro, ¿cuál es? Es nuestro intestino. ¿Por qué se Sí. habla de ese segundo cerebro? Porque el 80% de la serotonina, casi el 90, mejor dicho, por ciento de la serotonina que se usa en nuestro sistema nervioso no se produce en el cerebro como se creía antes, se produce en nuestro intestino. Ah, ¿Y qué ocurre? Que la serotonina Miércoles. interviene en procesos psicológicos importantísimos como la depresión, la ansiedad, ¿ok? Y si nosotros no estamos produciendo suficiente serotonina, vamos a tener un efecto en la salud mental. ¿Y qué pasa? Que la alimentación, ok. la ingesta de gluten, la ingesta de caseína, la ingesta de azúcares procesados, causa inflamación en el intestino y al causar inflamación en el Qué intestino interesante. afecta la producción de serotonina. Entonces aparecen estos problemas digestivos que tienen que ver con alimentación y que se manifiestan físicamente. Otras manifestaciones, Qué increíble como taquicardia, todo al problemas, final está conectado. Siempre. todo está interconectado. Las taquicardias, los cambios en el estado de ánimo, la dificultad para concentrarse, las dificultades de sueño, el insomnio. El insomnio tiene distintas manifestaciones. A veces es que me cuesta dormirme, a veces es que me despierto y a veces es que tengo periodos muy cortos en bloques que no me dejan dormir. El sueño Toda profundo. el Ok. sueño es además un elemento que no solamente tiene manifestaciones emocionales, sino que además afecta la parte física. ¿Qué más? Los cambios en el apetito. Cuando yo estoy estresado, como mucho, como poco, ¿sabes? Si como mucho, obviamente engordo, A mí afecta me la pasa. salud. Somos dos. A mí me pasa. Sí. Bueno, si yo les Hoy digo mismo, qué es lo hoy mismo. qué hago yo cuando estoy estresada, yo limpio la casa. Entonces, cuando yo estoy en una situación de estrés, cuando hay una amenaza de Mucho. golpe de estado, mira, limpio, no juegue hasta el bordecito de la taza, le pulo, cada quien ¿Tú tiene dirías que eso es su estrés loco positivo? adentro. No, no, el estrés positivo es pagarle a alguien para que me lo haga, Eso es correcto. Muy bien. Es así. ¿ok? Pero Es bueno, Es así, verdad, es verdad. 100%. estas son, fíjense, las manifestaciones que uno dice, oye, esto es de cuidado, porque no es tan sencillo. ¿Lo ven? O sea, fíjense que Claro. es un grupo de síntomas que tiene manifestaciones a distintos ámbitos y una misma raíz, que es el estrés. Es así. Y al final, fíjate, es Ujú, base de muchísimos de los temas que vamos a hablar, que vamos a estar comentando nosotros en el podcast, es el estrés, porque relaciones interpersonales, temas de trabajo, ujú, salud, ujú, nutrición, o sea, al final ujú. afectan en En muchísimas absolutamente cosas e todo. incluso lo que Así comentábamos, es, en el 80% de enfermedades de ese tipo, o sea, de la aparición de que se enfermedades. ve un Ajá, resultado súper Sí. fuerte, claro. Ojo, y lo que lo produce justamente es absolutamente todo también, porque el tema de la situación económica, Claro, el tema de una situación laboral, mm, hay una gran cantidad de contexto dentro de ese ajá, ecosistema en el que nos desenvolvemos todos los días que nos ujú, produce el estrés. Es claro, es así clave. como es. muchas cosas bien pasan por ese filtro y Ujú, se proyectan en otro montón de cosas que están relacionadas entre ellas. cien por es ciento así, 100%. tal cual, así es. Una, Interesante. Ujú, María Esther, te pregunto, y justamente lo voy a unir.
con lo que ujú, estábamos conversando de todas estas situaciones de estrés que Enzo pudo pasar o pasó realmente ujú, hace varios ujú, años, ujú, no le afectaron, digamos, de la manera que tal vez le hubiese podido afectar a otras a personas. otra persona. Entonces tú Ujú, comentaste que, oye, puede ser que ya tiene ciertos mecanismos antiestrés que ha ujú, desarrollado o con los cuales nació, eso es lo que Y, quiero ujú. ver, y de forma Así es. inconsciente. y de forma inconsciente, ¿cuáles serían esos ciertos mecanismos? Ujú, Más allá de tips o cosas diarias, que eso, con eso después vamos a Claro. ese punto, pero estas estrategias generales, ¿cuáles son esos ujú. mecanismos antiestrés o que incluso el mismo cuerpo pueda tener? Ajá, pero fíjate, antes de hablar de las estrategias, porque es un poco a lo que Ok, hacemos referencia. Eh, ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, de personas que se victimizan? ¿A qué les suena eso de victimización? Lo Bueno, que que pasa, estás en una ajá, situación en la que tú mismo te ujú, pones en el como, foco del problema, ajá, ajá, ¿no? o te, Por o te decirlo de alguna ponen, manera. o te ponen. Es que mi esposo me O te hace ponen, esto, claro, es que mi hijo tal, es que mi jefe cual. O sea, yo soy la víctima de las situaciones. Una persona que tiene esa claro, estructura de respuesta frente a lo adverso, frente a lo que me pasa, ¿ok? Por supuesto, ante un estresor, ante una situación que la sobrepasa, que le exhibe más, va a caer de forma más fácil a la persona resolutiva. Hay personas que frente a o- una situación ok, buscan un problema y hay personas que frente a una situación buscan una solución. ¿Lo ves? Si son personas resolutivas, me yo encanta. estoy viendo el problema, pero busco cómo resolverlo. Pero si eso va a reforzar la posibilidad de verme como víctima, de que me protejan, hay un aspecto psicoemocional en mí que hace que yo, por ganancia secundaria, me quede en esa situación. O por lo menos dure más tiempo. ¿Ok? Y pase, por ejemplo, de ser un estrés puntual, agudo, a ser episódico y se sostenga en el tiempo. Porque me está ok, permitiendo que mi esposo me pare, que mi jefe tal, que mi hijo cual. Si mis entornos se enganchan en los procesos, a lo mejor eso me obliga o me ayuda o me lleva, perdón, a que yo sostenga mi actitud de estresada. ¿Lo vamos viendo? Entonces, claro, hay personas que son resilientes, que frente a una situación, mm, el libro de Víctor Frankl en el Holocausto lo refleja muy bien, ¿ok? La vida en búsqueda de sentido, perdón, Exacto. porque lo que él dice, él estuvo en Auschwitz y pudo salir de la situación de estar cautivo, de cómo iba a ser su vida cuando estuviera afuera. Fíjense lo que estoy diciendo. O sea, yo no estoy viviendo esto, yo voy a claro, ser feliz cuando esté allá afuera. Y una de las cosas que él descubrió es que las Sí, personas que estaban allí y morían eran las que no tenían sentido de vida, que no veían más allá del momento. Entonces, la resiliencia es la capacidad que yo tengo de, en una situación inconveniente, sacar lo mejor de mí para superarla. Entonces, ser resiliente también es un elemento que nos ayuda a sobreponernos al estrés. Otro elemento ok, que tiene que ver con razones personales y que nos ayuda a sobreponernos al estrés es el entorno, ¿ok? Si yo tengo un entorno afectivo que me sujeta sí, y del que yo me puedo agarrar, tengo más probabilidades de esa persona que es sola en sí misma, no tiene amigos o no tiene familia, o los tiene, pero es una familia disfuncional, una pareja tóxica. Entonces, el tener un entorno nutritivo también ayuda a superar situaciones de estrés. Entonces, eh, sí. tomando el ejemplo 100%. de, tomando el ejemplo de Enzo, Tú eres la fíjate, imagen de las 5 personas con las que más te te frecuentas. rodeas, sí señor, de las personas que te rodean, así interesante, es. Y, 100%. y fíjense, y fíjense que también tiene que ver con recursos. Si yo frente a una, y te estoy refiriendo a recursos de todo tipo, psicológicos, económicos, asistenciales, Claro, país, ¿ok? Interesante, Si yo entiendo, tengo claro. un problema económico, o sea, se me dañó el auto y yo trabajo con él.
si yo estoy en esta situación, pero estoy en un país que tiene intermediación bancaria, yo consigo en mi familia el 30% y empiezo a trabajar y pago mis cuotas, resuelvo el problema del carro. Pero si estoy en un país donde no existen carros, no existe definición de crédito y no tengo acceso en mi familia que nadie me preste ni un dólar, obviamente mi situación va a ser distinta al primer caso que presenté. Entonces, también la circunstancia en la que se presenta la situación estresante y mis recursos de todo tipo, va a ser más fácil o más difícil superar la situación. Entonces, a eso me refería cuando Completamente. decía que él tenía sus recursos, porque tuvo una familia que apoyó, tuvo la opción de irse a España, Claro, tenía, ¿sabes?, una historia. Además, él fue una persona resiliente, sacó de una situación adversa 100%. un segundo elemento, descubrió el básquet como una opción en la cual yo puedo brillar, ¿me entiendes? No me quedé en el dolor, lo cual no significa que no haya dolido, cuidado, sí me dolió, pero ese dolor de llegar al Claro, fondo me permitió impulsarme y salir. Eso es resiliencia. Ujú. claro. claro, claro, Entiendo. Y 100%. es verdad, es completamente real lo que dices, porque en verdad, o sea, en los dos procesos, yo, por ejemplo, me apoyé muchísimo en mi familia. O sea, mi familia estuvo muchísimo para mí, tanto en el primer Ujú. proceso, en el accidente como tal, como cuando Ajá, cambié de país y me vine a España, porque me vine con mis hermanos, aquí ya tenía a mis primos, mis padres se vinieron rápido. ujú, Y esta típica exacto. historia, que en verdad yo me siento muy afortunado porque al final muchas de esas cosas no las controlo yo y ha sido algo Ajá, que me ha servido muchísimo. Yo, esta típica historia del venezolano que no puede pasar la primera Navidad con su familia, pues mi primera Navidad aquí estaba toda mi familia, éramos 25 personas en mi casa. Entonces, bueno, esos imagínate tú. pequeños detalles Mm. sí es verdad que a mí me ayudaron mucho. Es así. Claro. Y si Me tú ayudaron a que el extrapolas, estrés no fuese sostenido en el tiempo, como comenté. Podría ser un momento no se agudo, pero volvió no era sostenido en el crónico, tiempo. no se volvió crónico, me Claro, permitió en ningún momento. En ningún desde momento. ese recurso sobrevivir, ¿ok? Sobrevivir al hecho me refiero. Exacto. Ujú. Entonces, a eso me refería Qué al interesante. principio cuando decía que no es solo el estresor, es quien lo recibe. Por eso ustedes se dan cuenta que en una misma familia, una Claro, misma situación es atendida de manera distinta y aceptada de forma distinta en los miembros de esa familia. Cuando Por alguien supuesto. se muere, cuando tenemos un declive económico, todos estos son estresores. Entonces, a lo mejor un hijo resuelve, pam, pam, pum, pum, y el otro se cae contra el piso, lo botan del trabajo, pierde el semestre. Son los recursos individuales que cada uno tiene. Es el Entonces, mismo estresor, pero cada persona tiene un recurso diferente. sí, exactamente. Entonces, es la personalidad, son los recursos, es el momento histórico, el lugar geográfico donde está. O sea, hay muchas variables que hacen que el estrés pueda ser más o menos impactante en la realidad. me encanta, claro. Ujú, Y al final es eso, más allá de estrategias, más allá de técnicas, tácticas o demás que podamos tener, todo empieza ujú, desde uno, el contexto, y me encantó y lo rescato muchísimo los recursos que Claro, tengamos, así es. que más allá, Ujú, obvio, de recursos económicos y todo lo demás, eso es aparte, sobre todo los recursos a nivel de formación, las experiencias que hayas tenido, obviamente ujú, familia y demás, ujú, pero esos recursos son claves sobre todo en el mindset que puedas tener, esa forma de pensamiento previa ujú. a ese momento o claro. ese, sí, ese Al evento. cosa Ujú, externa ujú, al evento, exacto, a ese ujú, evento que te ujú, genera el ujú, estrés y el estrés continuo y demás. Y con esos recursos que poco a poco los puedes ir ganando, puedes ir formando esos recursos, puede ser ujú. clave, o es clave, Y ahí tengo definitivamente, una duda y ahora la para, pregunta. ajá, ¿cómo? Eh, Que ahí Que tengo tiene una justamente una duda. duda. O sea, con lo que estás diciendo me parece perfecto porque, claro, estos recursos se consiguen, o sea, luego los acumulas, son entrenables. ¿Entiendes? O sea, se pueden conseguir. Yo, por ejemplo, claro, he vivido una cantidad de situaciones que hemos comentado Ujú, y he utilizado ujú, diferentes recursos en esas situaciones y ahora siento que forman parte ujú. de mí. O sea, Claro, una es persona como que Ok, tenga interés estos compuesto, recursos, es literal más o el menos. interés exactamente, compuesto de exactamente. recursos Claro, psicológicos. Entonces, una claro, persona que no pero los fíjate, tenga, los puede obtener. sí, y fíjate por qué. Bueno, para eso es la terapia, justamente, ¿ok?
Si yo no los tengo, yo tengo, Recomendadísimo ir a terapia. absolutamente sí, porque si los tengo, los voy a poner en práctica y pasa de ser un estrés agudo o episódico a no convertirse en un estrés crónico. ¿Lo ves? Pero si yo me doy cuenta que llega a Claro. convertirse en un estrés crónico porque no tengo los recursos, entonces es allí donde voy a ir a terapia para ver qué me hace falta para poder superar esta situación. ¿Ok? Allí la autoobservación Claro. es súper importante. Yo tengo que reconocer, la autoobservación es súper importante porque yo tengo que reconocer si puedo o no salir de esta. ¿Ok? Y una de las cosas que le pasa especialmente a los varones es que, no, yo puedo con esto. Yo soy, bueno, no, es que la que se me ocurre es una grosería. Yo soy muy fuerte para esto. ¿Ok? Y fíjense que Tal cual como lo pienses, lo puedes decir. No pasa absolutamente nada. yo soy la verga de Triana, iba a decir. Yo, yo puedo con esto, yo soy fuerte. Está bien. Pero, pero fíjense que lo que No lo estoy queremos diciendo es cortar. otro elemento que tiene que ver con el estrés, el sexo. El hombre, el varón, me refiero, intenta salir de las situaciones de estrés confrontando. O sea, pum, pam, resuelvo, es resolutivo. La mujer sale de la situación de estrés protegiendo, porque tiene que ver con la naturaleza, ¿ok? Obvio, hay mujeres que lo hacen al revés, lo hacen actuando y hay hombres que lo hacen protegiendo. No estoy diciendo que es exclusivo del hombre o exclusivo de la mujer, pero la tendencia a resolver las situaciones de estrés en el hombre son resolutivas, rapidito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pam, pum, pim. No es que no lo afecte, es que busca salir de la situación. Mientras que en el caso de las mujeres, ¿cómo lo resuelvo protegiendo sin que alguien se afecte y tal y qué sé yo? ¿Qué es lo que hace la terapia? La terapia me dice, Claro. bueno, ¿qué es lo que está fallando en ti? ¿Es la parte física? Bueno, haz ejercicio. ¿Es la parte de alimentación? Vamos a buscar cómo mejorar una dieta, cómo hacer una dieta desinflamatoria, cómo lograr, por ejemplo, que comas alimentos ricos en triptofano que van a hacer que baje el nivel de ansiedad. Si es que tengo mucha tensión, lo siento en la espalda, tengo mi recurso o mi herramienta, entonces va a ser, bueno, vamos a hacer técnicas de relajación, ¿lo ves? Si es una situación que me está sacando de mi centro, no me puedo concentrar y tal y qué sé yo, bueno, yo voy a hacer mindfulness, yo voy a hacer relajación, yo voy a hacer meditación, yo voy a hacer yoga, ¿lo ves? Entonces, en función de cada necesidad que yo identifique, voy a usar una estrategia. El sueño, estoy durmiendo mal, no puedo dormir por el estrés, bueno, vamos a hacer un cambio de hábitos en el sueño, pero me doy cuenta que la herramienta que pueda ser efectiva Ok, para mí ok. va a depender de lo que yo identifique en un momento determinado, que es lo que me está afectando.